Y aquí empezamos a ver que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Soberanía. Hola, ¿qué tal familia de R&S Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más para compartir un tiempo precioso, para compartir un tiempo especial con ustedes, para compartir un tiempo de bendición, un tiempo de edificación. Como siempre, queremos saber desde dónde nos están acompañando hoy, desde qué lugar, ahí en la cajita de comentarios. Si no les incomoda, pueden escribir desde qué lugar de Jamundí, desde qué lugar de Colombia, desde qué lugar de Latinoamérica, de Europa, desde qué lugar nos están acompañando hoy. Sabemos que cada vez se suman más y más personas a estas enseñanzas online, a esta nuestra casa virtual, el app de la iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Por eso estamos agradecidos con Dios por esta linda oportunidad. Gracias con ustedes también, estamos muy agradecidos con ustedes porque sabemos que semana tras semana siguen allí fielmente disponiendo su corazón para aprender y sobre todo para poner por obra cada una de estas enseñanzas. Hoy estamos con la segunda parte, sí señores, la segunda parte de esta segunda temporada de la serie Soberanía. La primera temporada fue Soberanía, el plan perfecto, y esta segunda parte, Soberanía 2.0, oraciones, preguntas y respuestas correctas. Estamos emocionados porque la primera enseñanza fue un éxito y lo medimos no por lo que nosotros sentimos, sino por cómo las personas escribieron a decir gracias, esta palabra me bendijo, esta palabra tocó mi corazón, y esperamos que hoy no sea la excepción, que hoy también esta palabra pueda llegar a lo profundo de su ser y pueda ser bendecido de una forma abundante y maravillosa. Gracias, ya lo saben también, pueden escribir, pueden solicitar oración allí con alguno de nuestros anfitriones y con mucho gusto, con mucho amor y con mucha disposición estaremos para servirles. Así que todo está listo, no se muevan, todo está preparado porque esto es R&S Online. La brújula es un instrumento utilizado para calcular el rumbo según los puntos cardinales. La brújula siempre está marcando el punto norte de la Tierra. Y con la ayuda de la brújula y con la ayuda obviamente de los mapas, los marineros antiguos siempre llegaban al lugar que querían llegar, siempre llegaban al lugar que se proponían viajar. Cuando nosotros hablamos de la soberanía divina, hay cosas de la soberanía divina que se escapan de nuestro entendimiento, que se escapan de nuestra lógica humana, porque lo hemos dicho, la soberanía divina no es lógica, la soberanía divina es perfecta. Y a veces cuando tratamos de entender con nuestra mente, que aunque es muy inteligente, cuando tratamos de entender con nuestra mente la soberanía, como que nos quedamos cortos. Por eso la brújula en este tema de la soberanía para todos y cada uno de nosotros, cuando no entendamos algo, cuando alguna situación se esté saliendo de control y digamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué querrá hacer Dios con esto? Y queramos mirar, tratar de ver esto bajo el filtro de la soberanía divina. La brújula en todo el tema de la soberanía divina no es otra que la definición que hemos dado de soberanía. ¿Y cuál es la definición de soberanía? Sencillamente, hemos dicho que la soberanía es el derecho y el poder que Dios tiene para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Una vez más, es el derecho y el poder que Dios tiene, que le pertenecen solo a Él, para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con la persona que quiere, y esto todo lo hace con sabiduría, con justicia, con integridad y con gracia, es decir, con amor. Todo para un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Cumplir su propósito eterno. Así que cuando
algo no esté muy claro, cuando algo como que no esté encajando demasiado, míralo desde la soberanía divina para ti y para los demás. Porque cuando miramos, cuando entendemos que la definición de soberanía es, óyeme bien, es la brújula para nosotros en este tema tan sorprendente, tan apasionante, pero que definitivamente marca la diferencia en la vida del ser humano, porque una es la vida de una persona cuando está desconectado de su propósito y otra cuando está conectado al propósito de Dios. Así que hoy sí que vamos a usar esta brújula. Hoy vamos a usar muchísimo esta brújula porque, como lo vieron, hoy vamos a hablar de la pregunta correcta. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver la pregunta correcta con la brújula, con la definición de soberanía? Pues tiene que ver todo, y sobre todo en el personaje que vamos a tratar, a desarrollar hoy, nos vamos a dar cuenta de esto. Por eso es muy importante que nosotros estemos allí concentraditos. Porque estamos hablando de soberanía 2.0, oraciones, preguntas y respuestas correctas. Y la semana pasada aprendimos cuál es la manera correcta de orar para conectarnos, para que Dios venga y cumpla ese propósito en nuestra vida. Pero hoy, como lo dije hace un momento y como lo vieron al terminar el intro, hoy vamos a aprender cuál es la pregunta correcta para conectarnos, cuáles son las preguntas correctas que debemos hacernos para conectarnos con esa soberanía divina. Y saben, en el año 1998, una famosa compañía que hace encuestas, la famosa compañía Gallup, hizo una encuesta, y la encuesta fue bien particular. Ellos le pidieron a la gente que escogiera, óigame bien, 3 preguntas que le gustaría hacerle a Dios. Fueron por ahí entrevistando personas y les decían, ¿saben qué? Si ustedes pudieran hacerle algunas preguntas a Dios, ¿cuáles serían 3 preguntas? 3 preguntas que ustedes le harían a Dios. No le dijeron a la gente que se preparara, sino que los tomaron así por sorpresa. Y las 5 respuestas principales de la gente fueron las siguientes. Tomen nota si quieren. Las 5 preguntas que más redundaron después de toda la gente que fue encuestada fueron estas. La pregunta que quedó en primer lugar fue, ¿habrá algún día paz mundial duradera? ¿Habrá algún día una paz duradera en el mundo? La segunda pregunta más recurrente fue, ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera pregunta más recurrente es, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia y para mí? La cuarta pregunta fue, ¿habrá algún día cura para todas las enfermedades? Y la quinta pregunta que más se repitió en medio de la gente que fue encuestada fue la siguiente: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y saben, es extraño que la gente quiera hacerle estas preguntas a Dios cuando, si vamos a ser honestos, estas preguntas ya están contestadas en la Biblia, ya tienen respuesta en la Biblia. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente tiene una idea de Dios, pero la gente no le ha prestado, o tiene Biblia y no le ha prestado atención, o de repente ha escuchado, o como estos días lo dije por ahí, decirle la verdad a alguien que no está interesado en escucharla, es como, la va a tomar como si estuviera escuchando una mentira, no la va a valorar. Pero miren, es curioso, muy curioso que la gente tenga estas preguntas y la gente no sepa, no sabe, no se da por enterada de que esas preguntas ya están resueltas en la Biblia, que esas preguntas ya fueron de alguna manera, ya se respondieron a través de la palabra del Señor. Creo que estas preguntas, con todo respeto, no son las preguntas más importantes que podemos hacerle a Dios. Por eso hoy veremos la historia de alguien que hizo las preguntas correctas. Y cuando hablo de preguntas, sí, estoy hablando de plural, no estoy hablando de singular. Hizo las preguntas correctas. ¿Y por qué debemos hacer las preguntas correctas? Porque hacer las preguntas correctas nos conectará con las respuestas correctas. Y las respuestas correctas aclararán el camino de nuestra vida y nos mostrará cuál es nuestro destino. ¿Y saben qué? Saber nuestro destino es conocer nuestro propósito. Y obedecer nuestro propósito es asegurar la eternidad. Miren cómo todo va encajando. Voy a repetirlo.
hacer las preguntas correctas, nos conectará con las respuestas correctas. Las respuestas correctas aclararán el camino de nuestra vida, nos mostrarán nuestro destino. Saber nuestro destino es conocer nuestro propósito y obedecer a nuestro propósito es asegurar nuestra eternidad. Por eso les pido que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, y vamos a mirar el capítulo 9, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, y miren lo que dice la palabra del Señor, muy atentos, dice así: Saulo, ¿quién es este Saulo? Es el mismo apóstol Pablo, y dice: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, y miren que esa palabra camino no es un camino con C minúscula, sino con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Para hallar personas de este movimiento llamado cristianismo. ¿Y qué quería él? Si encontraba a estas personas, él los pudiera llevar presos a Jerusalén, y en Jerusalén ya sabemos lo que pasaba. Muchos terminaban en la arena del circo romano. Si negaban a Cristo, pues se salvaban, pero la gente, como no negaba a creer en Jesús, terminaba destrozada, despedazada por los leones. Era el espectáculo de los romanos. Pero luego sigue diciendo el versículo 3, dice así: pero sucedió que de pronto en el camino, ya el hombre llevaba su carta, ya estaba autorizado. Imagínense, por nada más y nada quién que el sumo sacerdote, prestándose para estas cosas, porque creía que estaba haciendo algo bien. Pero dice que llevaba cartas, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar a tierra. Cayó a tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, miren la respuesta de él fue una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, dar puntapiés contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo, el versículo 7 dice: los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Hay tanto para decir de esta historia. Pablo era, o Saulo mejor, para que no nos perdamos. Este es el mismo apóstol Pablo que Dios le cambió el nombre. Pablo, o Saulo, era un judío radical. Y el celo por la ley, el celo por cuidar la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros, porque se cumplieran los 5 primeros libros de la Biblia, que nadie los cumplió, era su motivación. Y eso le impulsaba a él a buscar personas que aparentemente estaban en contra de sus convicciones para llevarlas presas. Estos eran los del camino, es decir, los que ahora estaban proclamando su fe en Jesús, aquel Jesús que los mismos sacerdotes le pidieron a Poncio Pilatos que lo crucificara en lugar de Barrabás. Aquellos que pensaron que se habían quitado un problema, pero en realidad fueron instrumentos para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que se cumpliera el plan de Dios de salvar a la humanidad por medio de la muerte, del sacrificio y de la resurrección de Jesús, que nos dio la salvación y la vida eterna. Pero todo esto Saulo lo hacía con complacencia y respaldo de la cúpula religiosa de la época. Y ahora él estaba viajando 210 kilómetros al norte de Jerusalén, a una ciudad llamada Damasco, para buscar gente. Ya lo hacía. Dice que donde había gente él entraba y la sacaba arrastrada. Era agresivo, era violento. Este mismo Saulo fue el que le cuidó las túnicas a aquellos hombres que apedrearon a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Este mismo hombre, ahora empoderado en su ira, empoderado en su celo, empoderado pero equivocado,
Iba rumbo a Damasco para seguir cumpliendo lo que él creía era su misión de vida. ¿Y qué ocurre? Rumbo, ya cuando estaba cerca de Damasco, dice que una voz, apareció una luz resplandeciente, él cayó a tierra y de entre esa luz vino una voz, y era la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: dura cosa, le dijo Jesús, te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo entonces le dice: Señor, Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Es decir, quiero saber con quién estoy hablando. Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón. Y hay algunos detalles que no me quiero quedar mucho por el tiempo, pero hay algunos detalles que no podemos pasar por alto. ¿Ustedes se imaginan si a cada pecador, a cada persona que va por un camino incorrecto, Dios se le apareciera y le hablara audiblemente como le habló a Saulo? Quizá no habría tanto pecado en la tierra, ¿verdad? O de repente sí. Porque eso no fue lo que le pasó a Adán y Eva, que Dios les hablaba directamente, y a pesar de hablarles directamente, de decirles hagan o no hagan, terminaron igual pecando. Pero lo que queda claro es que no siempre Dios se le presenta a alguien de la manera que se le presentó a Saulo. Y es porque tenía un plan. Recuerden la brújula. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. ¿Y lo hace con qué? Con justicia, lo hace con rectitud, con sabiduría, con gracia, para cumplir un propósito eterno. Esa es la brújula. Y saben, como yo lo dije hace un momento, Dios normalmente no confronta a los pecadores a través de una luz celestial, pero lo hizo porque Saulo estaba muy equivocado. Saulo pensó que estaba sirviéndole a Dios al atacar de esa manera tan brutal a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Cuando él escucha esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí hay algo tan fuerte. El aguijón era un palo largo con una punta muy parecido a una lanza, que lo usaban para picar a los bueyes. Cuando el buey no quería cooperar a la hora de seguir el camino que el agricultor estaba trazándole a él, el surco, entonces lo picaba, le picaba las patas y el animal entonces tenía que enrutarse. Y hay algo sorprendente, y es la figura, la analogía que usa Jesús para un hombre que, si bien era muy preparado, sabía a la perfección lo que le estaban diciendo. Saulo, en vez de yo estarte picando para que tú te enrutes, porque lo sorprendente es que los bueyes, una vez los pican, se enrutan. Pero a veces nosotros somos más tercos que los bueyes, porque a pesar de ver las pruebas, de ver las situaciones, de ver las cosas que nos están rodeando, no queremos dar pasos para cambiar. Y Jesús le dice: dura cosa te es dar puntapiés, es decir, tú estás atacando esto. ¿Cómo es que tú estás haciéndolo? Tú estás atacando al aguijón, cuando es el aguijón el que tendría que enrutarte. En ese momento entonces tenemos nuevamente que volver a recordar la definición de soberanía, la brújula para el tema de la soberanía, y es la definición. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con la persona que quiere. Y todo esto Dios lo hizo con amor, lo hizo con sabiduría. Este hombre, Saulo, estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, estaba convencido que estaba viviendo el propósito, ese celo por la ley de Dios. Él dijo: es que esto es lo que tengo que hacer, no podemos dejar que esa plaga se siga extendiendo como lo está haciendo. Y saben, tenemos que decir que Saulo o Pablo hizo las preguntas correctas que lo conectaron con la soberanía de Dios y con su propósito. Pero tenemos que ser claros, esas preguntas no fueron de inmediato, no. Él preguntó, recibió la respuesta, preguntó y recibió la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros queremos a veces que Dios nos conteste todo de una vez. Y la primera pregunta de Saulo o de Pablo fue: Señor, ¿quién eres? Es decir, Señor, yo quiero saber con quién estoy tratando. Yo quiero saber quién está atrás de este poderoso suceso. Y la respuesta de Jesús fue: soy Jesús, a quien tú persigues.
Lo que el Señor le estaba diciendo es, mira, tú crees que estás persiguiendo personas, pero en realidad me estás persiguiendo a mí, Saulo. Y entonces cuando él le dice eso y le dice, dura cosa te es dar puntapiés contra el aguijón, te estás maltratando, estás haciendo una locura. Y entonces viene Saulo y le dice algo que de repente otro no le hubiera dicho. Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que de repente muchos que ya están conectados con Dios, pero a pesar de eso, le estamos dando puntapiés al aguijón, tratando nosotros de encaminar a Dios y no de que Dios nos encamine. No nos hemos dado cuenta que Dios nos ha picado a través de ciertas situaciones para que nos enrutemos, que Dios ya nos está alertando. No nos damos cuenta de eso. Y la pregunta es esa, Señor, estoy viendo que las cosas no se me están dando. Señor, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta correcta que Saulo, que después se convertiría en el apóstol Pablo, le hizo al Señor. Lo que Saulo le ha estado diciendo es, esto tiene alguna razón, esto tiene un porqué, dímelo. Y lo sorprendente es que Jesús no le dice, mira, porque tú vas a ser predicador de las naciones, tú vas a escribir 13 o 14 de las cartas del Nuevo Testamento, porque tú... No, la respuesta de Jesús fue tan tierna, pero a la vez me parece un tanto fuerte. Por lo pronto, bueno, ese por lo pronto se lo estoy agregando yo. Él le dijo, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque es que a veces Dios nos revela el plan completo, pero a veces va un día a la vez. ¿Y por qué hace Dios eso? ¿Por qué a veces revela el plan completo y a veces no? Y a veces solamente un día a la vez. De nuevo, la brújula. Porque Él hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, con la persona que quiere. Y lo hace con amor. Lo hace con gracia, lo hace con sabiduría, con rectitud, con justicia, para cumplir su propósito eterno. La historia sigue y dice que él estuvo 3 días allí y que Dios se le apareció al tiempo a un hombre, a Ananías, y le habló y le dijo, mira Ananías, necesito que vaya. Le dio la dirección a una calle que se llama a la derecha, ahí hay una casa, entra porque ahí está Saulo que está orando y ha visto en visión que tú llegas, le impones las manos y él recobra la vista. Y en ese momento la historia dice que Ananías le dijo, Señor, pero ¿me estás hablando en serio? Ese tipo no es el que ha matado tantos creyentes, tantos del camino, no es el que ha hecho daño, le ha hecho tanto daño a los que te aman, a los que te amamos. Y el Señor le responde y le dice, ¿sabes qué? Ve y hazlo, porque es necesario que él entienda cuánto tiene que padecer por mí. Sorprendente, ¿verdad? ¿Saben? Los que ya están conectados o ya estamos conectados con Dios, que tenemos una relación con Dios, ya no tenemos que preguntar quién eres porque ya sabemos quién es. Lo que tenemos que hacer cuando vemos ciertas situaciones en nuestra vida es, Señor, frente a eso que está pasando, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hacer esas dos preguntas o hacer esa pregunta nos va a ahorrar esfuerzo, nos va a ahorrar dolor, nos va a ahorrar tantas cosas en nuestra vida. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto: preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y obedecer su respuesta te conectará con su propósito y dará significado y propósito a tu vida y valor a tu vida. Una vez más, preguntarle a Dios, óyeme bien, preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Óyelo, preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y obedecer su respuesta te conectará con su propósito y le dará significado y valor a tu vida. Si realmente nosotros creemos que Dios es bueno, y pregunto, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Si realmente nosotros creemos que Dios es sabio y perfecto, no debemos temer hacerle esta pregunta a Dios, porque su respuesta siempre será lo mejor, lo más conveniente para nosotros. Pero ¿saben por qué muchos no le preguntan a Dios qué quieres que yo haga? Porque ya tienen un plan armado y les da temor
que Dios de repente les diga, voy a cambiar ese plan no tiene nada que ver con lo que yo quiero, porque han invertido tiempo, esfuerzo, recursos, han puesto sus esperanzas en eso. Pero es mejor que el castillo se derrumbe ahora y que se edifique algo que es verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios, y no que más adelante el dolor, la frustración sean más grandes todavía. La gente tiene que entender que si realmente cree que Dios es bueno, sabio, perfecto, no debe tener temor de hacerle esa pregunta. Porque, repito, la respuesta siempre será lo mejor y lo más conveniente para los seres humanos. La gente se acerca a Dios para pedirle que haga lo que ellos desean. A veces lo hacemos, nos acercamos a Dios para pedirle a Él que haga lo que nosotros deseamos. Pero pocos se acercan para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque acercarnos para pedirle algo que nosotros deseamos nos lleva a que Él supla una necesidad. Señor, yo quiero una casa, Señor, yo quiero un carro, Señor, yo quiero un trabajo nuevo, yo quiero una compañera, un compañero, yo quiero un amigo, una amiga, Señor, yo quiero una oportunidad. Eso va a llevarnos a que Dios supla una necesidad. Pero acercarnos para preguntar, ¿qué quieres que yo haga?, transformará nuestra vida. ¿Saben? Es haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra como realmente experimentaremos plenitud en esta vida y experimentaremos la eternidad cuando partamos de esta tierra. Lo más grande que puede hacer el ser humano es obedecer a la voluntad de su Creador. Eso le cambia el destino, eso borra el pasado, eso alegra el presente, pero lo más importante, asegura la eternidad. Si tú ya tienes la respuesta a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y dices, no, pues que el Señor es Jesús, es el Señor. Si ya sabes esa respuesta, ahora la siguiente pregunta es, Señor, ¿qué quieres entonces que yo haga? Y te lo quiero decir de una forma muy sencilla. O mejor, te quiero preguntar, ¿temes que la respuesta de Dios a la pregunta ¿qué quieres que yo haga? ¿Te lleve a hacer cambios en tus planes actuales? ¿Temes eso? Por eso dices, no, yo ni le pregunto, porque qué tal que el plan mío vaya para el norte y el de Dios vaya para el sur, o viceversa. ¿O qué tal que el plan mío vaya para el oriente y el de él vaya para el occidente, o de nuevo, o viceversa? No, yo mejor no le pregunto. Pero ¿saben? Viene una pregunta más. ¿Crees que Dios es bueno? ¿Crees que Dios es sabio? ¿Que Dios es santo, amoroso? Entonces, si tú crees que Dios es todo eso, la pregunta es, ¿tú crees que ese Dios bueno, santo, sabio, amoroso, te haría cambiar los planes para destruirte? O más bien, Él te dirá lo que quieres que haga porque quiere evitarte un fracaso y quiere evitarte un dolor con aquello que estás pensando o que ya estás haciendo. ¿Cuál es el desafío que te quiero dejar hoy para terminar esta reunión? El desafío para tu vida hoy es el siguiente. No tengas miedo de preguntar y obedecer a Dios el plan que tiene para ti. No tengas miedo. Pues nadie, óyeme bien, que hizo la voluntad de Dios, fracasó, fue infeliz o quedó avergonzado. No tengas temor de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de obedecerlo. No tengas temor. Porque nadie que hizo la voluntad de Dios fracasó, fue infeliz o quedó avergonzado. ¿Qué tal si oramos hoy para terminar? Y yo no sé qué estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé qué estás viviendo en este preciso momento, pero Dios sí sabe lo que tú estás viviendo. Por eso te quiero invitar. Si tú ya sabes quién es Dios, si ya sabes con quién estás conectado y sabes quién es Él, bueno, perfecto, amoroso, ¿por qué no preguntarle qué quieres que yo haga? Hay un versículo
que está en la carta a Timoteo, uno de los libros que Pablo escribió del Nuevo Testamento, una de las cartas a Timoteo. Se dice que fueron 3, pero nosotros tenemos 2 en la Biblia. Dicen que alguna se perdió. No voy a preguntar por qué o cómo, ahí está la soberanía de Dios. Pero ¿saben? Lo sorprendente de Pablo al finalizar es que cuando le escribe esta carta a Timoteo ya estaba en el ocaso de su vida, y Pablo le escribe y le dice: Timoteo, he llegado a la meta, he acabado la carrera, he llegado a la meta. Lo hermoso es que Pablo le dice a Timoteo: estoy listo, cuando Dios quiera venir por mí estoy listo. No dice: estoy preocupado porque siento que no he terminado lo que Dios me mandó a hacer. Yo creo que, yo le he dicho a la gente que me conoce, que si llego a morir antes de terminar lo que Dios me mandó a hacer, no vayan a colocar un epitafio diciendo: aquí descansa en paz, porque ¿quién va a descansar en paz sabiendo que va a darle cuentas a Dios de aquello que le faltó terminar? Es mejor que, entre comillas, fracases ahorita, pero que empieces a experimentar la plenitud, la alegría, el gozo de vivir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Es mejor que Dios cambie los planes ahora. Por eso atrévete a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, este día te doy gracias por la vida de cada persona que está ahí ahora mismo, por cada familia que está representada. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que ha bendecido mi vida y que espero haya bendecido también la vida de cada persona que ahora mismo la está recibiendo. Señor, sabemos que tú eres Dios. Sabemos que no hay nadie como tú. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que tú estás ahora sentado a la diestra del Padre Jesús, pero ahora en medio nuestro está el amado, el precioso Espíritu Santo. Por eso, Señor, si nosotros sabemos esto, hoy, Dios, hoy nosotros te atrevemos a hacer la segunda pregunta que hizo el apóstol Pablo. Y la pregunta correcta es: Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Dile: Señor, tengo tantos planes, tengo tantas ideas, tengo tantas propuestas. Pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y Señor, yo te pido que tú pongas en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, ese deseo de obedecer a la respuesta que tú le vas a dar a todos y cada uno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso Espíritu Santo, por este día, por este tiempo, por esta maravillosa enseñanza. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén.